Bueno, Feola, llegó tu hora, viejo. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos para hoy? Contanos un poquito. A ver, ¿con qué sorpresa nos vas a llevar? Creo que hoy sí va a ser sorpresa esas cosas que, como te decía al principio, inspirado en el viernes, nadie tenía entre planes. Vamos a hablar de una banda que sacó dos discos. Hay muy poca información y aprovecho este espacio para reivindicar el trabajo de esta banda y la de muchas otras que quedaron perdidas en el tiempo justamente cuando la Argentina se fue todo al carajo y no pudieron seguir grabando y muchas de ellas vieron frustrados no solamente sus proyectos discográficos, sino también sus proyectos de vida dentro del país. Esto que inspirado en mi amigo el flaco Gustavo y la amante de la literatura norteamericana, denominé la generación perdida, como esa generación de novelistas que tiene este nombre estadounidense como John Dos Passos o John Steinbeck. Vamos a hablar de justamente de la generación perdida del rock nacional. Cuando quiera, Juan, pon el tema. Él se bajó de un taxi, golpeó una puerta y entró. Un número de teléfono, un beso y en la mano una 22. Como si de diligencia KGB la CIA estuvieran tras él. Estaba bajo presión, perros de casa a su alrededor. Alarma en los sentidos, un disparo al corazón. Bueno, el pibe que fue a robar, no solamente, según la canción, recibió un disparo en el corazón, sino que termina la misma asegurando que un cana a la cabeza le voló. La banda que compuso y grabó este tema se llama la KGB, inspirada en la famosa servicio de inteligencia Ruso. ruso, y todo indica que estamos hablando de una banda de los 80 por el sonido, el nombre. Sin embargo, la temática para los 80 era muy novedosa. Eh, este tema, como marca el estribillo, se llama Alarma en los sentidos y trata de la historia de un flaco, por un momento parece como de clase media, que lo tuvo todo y sin embargo salió a afanar por primera vez y se encontró con que la policía lo encontró y le voló la cabeza de un tiro. Digo que la temática es muy novedosa dentro del rock nacional porque veníamos de un rock más bucólico, más mañanas campestres, o sea, jóvenes retratados por el rock nacional, el chico de seminario que le dice esas motos que van a mil, solo el viento te hará sentir, o este personaje casi de una novela de Dickens, de la Navidad de Luis, que le pasan todas las tragedias y sin embargo frente a una realidad angustiosa, angustiante, no se revela. No es la primera vez que el rock iba a retratar este tipo de personajes, si bien lo hacía en muy contadas ocasiones. Para mí el primero que lo hace es Charlie con No te sobra una moneda, ese rockero que pide para entrar un boliche y tiene la panza llena de pastillas sin recetas y la sangre buscando vino con alcohol y lo único que quiere ir es acceder a un recital de Papo escapando de las racias para que no le den un palazo en la nuca y lo entierren en una tumba NN. Pero este para mí es sí una patada inicial. Pocos meses después se van a aparecer estos chicos del suburbio con ciertos consumos, lo que ahora se llama consumos problemáticos en la esquina. Fito Páez a los pocos meses iba a abrir su disco Tercer Mundo con el chico de la tapa, que es aquel pibe de este personaje tan idealizado por el rock nacional, que era el que vendía flores y se enamoraba de una chica del Non 66, ya de grande vuelve a su lugar, que la describe como una villa, con la 22
en el bolsillo y el papel de armar. Y este pibe los sábados ya va a alentar a Doc Sud. Ya no está en un fogón en una esquina. Poquito después, en este mismo sentido, Patricio Rey va a grabar El pibe de los astilleros. Un pibe que ¿a dónde fue? Fue unos meses a Caseros. Es un pibe que estuvo en Cana. ¿De dónde viene todo esto? Antes de retomar los discos de la KGB, que en cierta descripción de época, si no es una banda muy pop, está adelantada en su mensaje. ¿Y por qué hablaba de la generación perdida? La KGB, como muchos otros grupos, graba a finales en el 87 y el 88 graban sus dos únicos discos. En el 89, en la primavera alfonsinista, el plan Australia, el plan primavera, se empieza a derretir y llega la hiperinflación a la Argentina. Uno de nuestros tantos quilombos económicos, los cuales dijimos, bueno, esta es la última vez y de acá salimos, y hoy arrancamos el programa hablando justamente Pedimos de un lo préstamo contrario. del FMI y salimos. Claro. Liberamos la economía y salimos, privatizamos y salimos. Mirá qué hermosa enseñanza. Lo que se produce en el país, más allá de este problema económico, es que muchas de las bandas son las bandas que yo denomino banda de dos discos, que pudieron grabar el primero, que es donde Excelencia estuvo, el segundo, donde va, y el tercero, que siempre es el del salto de calidad, no pudo suceder. Le pasó a la KGB, le pasó a Don Cornelio y la Zona, le pasó a Perdón Amadeus, crisis económica del 89, el material para fabricar vinilos se fue a las nubes y el mundo de la música estaba transicionando del vinilo al CD, por lo cual muchísimas compañías dijimos, bueno, vamos a lo seguro, reeditamos los vinilos en CD y hacemos un gran negocio. En la Argentina se grabaron muy pocos discos en ese 89-90, sin embargo dos de una magnitud asombrosa. Filosofía Barato con la versión del himno de Charly García y Canción Animal de Soda Stereo. Una idea de la crisis económica que afectó a la música, por ejemplo, en el año 89, Nadie sale vivo de aquí, que fue votado por una encuesta que se daba en la diario Sí de Clarín, donde votaban los músicos el mejor disco del álbum, de que te decía Nadie sale vivo de aquí, de Andrés Calamaro, ni siquiera es presentado en vivo. O sea, el mejor disco del año 1989 no fue tocado en vivo. Andrés Calamaro agarró unos mangos y se fue a España a producir, a formar Los Rodríguez. Otro que tenía un disco parado y también se fue a tocar a Cuba fue Fito Páez. Su disco Hey de 1900, de su disco Tercer Mundo, donde está el chico de la tapa, no lo prensaban, no aparecía. Luis Alberto Spinetta, sin contrato discográfico. Sí se siguieron manteniendo los número uno como Charly García y Soda Stereo. ¿Cómo se mantenían? Porque podían hacer un recorrido por toda Latinoamérica donde estaban los verdes. Esos eran números que se vendían sí o sí. Para el año, bueno, la KGB es una banda formada por dos Alejandro, Alejandro de la Casa y Alejandro de Silvestre. Venían de tocar con Suéter. Graban nada más que estas dos producciones, la KGB y Disidentes. Los agarra esta crisis económica, igual que a un montón de grupos en el país, y se radican un tiempo en México. La compañía que los había fichado, que es Berlín Record, que era una compañía chiquitita que venía fichando lo más under del país, le devuelve el contrato y quiebra. Como panorama y las letras que tenían la KGB, no solamente están hablando de lo que le pasa a los pibes en los barrios, sino también lo que empezaban a consumir y lo que empieza a ser esta noche de principios de la democracia. No es casualidad que el primer tema de su primer disco se llame Chico Suburbano. Fíjate, ya no, esta idea que Suena a un tema de la 25. Sí, pero este disco es de 1987, Pablo.
O sea, donde No, no. el suburbio no era un lugar común para el rock como si lo fue a partir de la crisis del 2000. Un donde hombre el- suburbano donde- de Papo. Un hombre suburbano de Papo, ahí tenés un buen ejemplo. Y otra cosa que me llama la atención, no solamente los personajes, los chicos que retratan, sino la relación con el afuera. Todo el tiempo la cana te puede atrapar. Por ejemplo, en una de las letras, picando una piedra, dice, Sí. picando una piedra y en la calle te tiran a matar. En una banda de pop que estén estos personajes y estos mensajes es medio raro. Ya te digo, hay ejemplos, hay pocos ejemplos en la historia del rock y sí van a venir muchos otros más adelante. ¿Por qué surge esto? Yo creo que la relación de las bandas con la policía. Si bien la democracia estaba en el país a partir de 1916, había muchas bandas que seguían operando como la noche más oscura de la dictadura. Otro ejemplo, no es casualidad que unos meses antes haya salido el simple de Comando Suicida, simplemente titulado Me cago en la yuta, que retrata que cuando vamos por la calle nos piden democracia, no vivimos en democracia, pero con ellos no se nota. O que el primer tema de Todos tus muertos sea Gente que no, donde se termina preguntando, ¿querés ser policía? Yo no. Y faltarían muy pocos meses para que este tipo de violencia que se venía dando y se venía gestando en las calles, sobre todo contra punk, heavies, skate, las subculturas del rock, estallara finalmente con la detención, la cagada a palo, la posterior muerte y ocultamiento del cuerpo de Walter Bulacio, que sería, estamos hablando, el año 91. Finalmente, para terminar, de esa crisis del 89 que terminó cercenando, cortando proyectos musicales que para mí tenían mucho más para dar, como dato, en el 88 sale el primer compilado de música alternativa llamado Invasión 88. De esas bandas, los únicos que terminan teniendo una carrera más o menos estable son Ataque 77 y Flema. Como esto de que las bandas under y sobre todo los sellos independientes, a partir del año 1988, desaparecen, se devuelven los contratos y solamente quedarían estos grandes, pero sin embargo, esta música que la KGB retrataba en sus letras, los pibes yendo a comprar, los pibes consumiendo nuevos tipos de sustancia, iba a aparecer más adelante. Por último, mira, hay un tema que dice, otra noche sin poder dormir, voy a ver qué pasa en la ciudad. Venden algo en la esquina y venden otra cosa más allá. Sin embargo, hoy en el sobre interno del disco me puse a leer la letra para comentarla. Y ahí sí aparece lo que la KGB quería retratar. Y en el sobre interno dice, otra noche sin poder dormir. Fui a ver qué pasa en la ciudad. Venden fumo en la esquina y venden coca más allá. Esto fue la KGB, una banda de pop que supo, en sus dos únicos discos, retratar un ambiente de época donde los pibes se tenían que seguir escondiendo de la policía, si bien no eran las rayas a las salidas de obra cuando tocaba Almendra o Cerú Girán, pero sí en los boliches barriales, en los boliches céntricos o en los barrios, y que también a su manera supo sintetizar el nuevo ambiente suburbano que unos añitos después, post estallido del 89, se iba a ver reflejado, sí, de una manera más cruda en los grupos de rock que iban a venir.